¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Caminando Juntos hacia Espacios Libres de Violencia, que marca el inicio de los 16 días de actividades en conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que lleva este año por eslogan: Prevenir es invertir en la igualdad. Hoy, 25 de noviembre, para iniciar estas actividades e invitarnos a reflexionar sobre el camino andado y sobre todo a las acciones que como comunidad universitaria y como sociedad debemos seguir tomando para continuar caminando hacia espacios libres de violencia de género, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Carola García Calderón, directora de nuestra facultad. Gracias. A la doctora Mónica Susana Milpas García, secretaria técnica de la Unidad de Género de esta facultad. Buenos días. Y a la doctora Alejandra González Basúa, adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales. Entonces, para comenzar con este evento, le doy la palabra a la doctora Carola García Calderón. Muchas gracias, doctor Adolfo Gracia. Muy buenos días a todas, a todos. Estamos, como ya lo decía aquí Adolfo, conmemorando el 25N. Yo les quiero preguntar antes de empezar a hablar algunos temas relacionados, si saben por qué es el 25 de noviembre, quién lo estableció, a qué se debe que estemos hablando del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. ¿De dónde sale esto? Y se vale que lo googleen, ¿eh? ¿Quiénes eran las hermanas Mirabal? A quien le interese mucho, además de que lo pueden leer en muchísimos lugares, la historia de las hermanas Mirabal, también hay una película que se llama En el tiempo de las mariposas, y son hermanas sobre las cuales se ejerce la mayor forma de violencia, que finalmente es la muerte. Son activistas políticas y eran activistas políticas, eran activistas que luchaban contra las desigualdades, por las igualdades también de las mujeres, pero primero por la democracia, por derechos políticos en el régimen de Trujillo en República Dominicana, y que bueno, también luchaban por la causa de las mujeres y que finalmente son asesinadas por el régimen en un momento. La Organización de las Naciones Unidas, ya para 1981, durante el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, se propuso conmemorar este 25N como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y justamente en honor de las hermanas Mirabal. Y fue en 1999 cuando la ONU ya reconoce oficialmente esta fecha, y que es la que nos convoca justamente en estos días de activismo que se han establecido para conmemorar este hecho, pero también como un escenario de defensa y a propósito un espacio para hablar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres particularmente, pero también para eliminar cualquier otra forma de violencia que se presente en nuestra sociedad. Va a parecer examen, pero a ver, díganme qué es la violencia de género y qué es la violencia, por la que quieran empezar. Físico, agresión. ¿Quién más? Hay violencia, sí. Gracias. La violencia es cuando se ejerce daño sobre otro. Y a partir de esto se puede caracterizar de diferentes formas: física, psicológica, emocional, económica, etc. Hay una violencia económica cuando alguien controla el ingreso y hay una dependencia y una falta de independencia. Cuando las mujeres se quedan sujetas al salario de un varón,
y puede verse desde la perspectiva cultural de mucho tiempo como que las mujeres deben ser protegidas, deben ser cuidadas, pero también cuando esto le impide a la mujer desarrollarse, ahí habría una forma de violencia, de ejercicio económico de la violencia. Muchas veces cuando oímos hablar de la violencia pensamos en golpes, en fuerza física, en asesinatos, y la violencia va desde decirle a una mujer o a cualquier persona, cállate porque tú no sabes. Y ahí hay una forma de violencia, ¿sí? Tú no eres capaz de hacer esto. ¿Para qué vas a estudiar si el destino de las mujeres es otro? ¿Cuántas de ustedes, si les pregunto a las mujeres, pero también si alguno de los chavos me quiere contestar, se piensa casar? Es una decisión que uno toma, pero tiene que ser una decisión informada. ¿Cuáles son sus metas si están en una universidad? ¿Para qué vienen a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar? Para hacer dinero, dijo alguien por ahí, para trabajar. ¿Para qué más? Y pues justamente conversando con los mismos, todos tenemos un objetivo en común, que es contribuir a algo en nuestra sociedad. Y además de que pues estar en la facultad nos, específicamente aquí en sociales, nos da la posibilidad de poder experimentar las diversas expresiones que hay con todos los compañeros, y pues venimos aquí también para seguir preparándonos, ya sea en el mundo académico o en el mundo laboral o en el ámbito privado y público. Todos, pero todos con un objetivo en común. ¿Quién más? Pues para ejercer el poder en el futuro, ¿no? Bueno, en mi opinión personal, yo creo que a mí me gustaría poder ser un líder en otros espacios. Me ha tocado representar a la escuela en otros lugares donde uno tiene que dar la cara por problemas a otra gente, a otras mujeres, otras niñas en otros lugares. Y pues a mí me hace sentir orgullosa pertenecer aquí y poder formar parte del cambio, porque yo creo que es el espacio más crítico a nivel nacional en donde podemos retroalimentarnos. Yo creo que la UNAM, a esos, bueno, mis maestros son personas súper estudiadas, pensamientos críticos que te retroalimentan. Entonces, está padre venir de cualquier lugar del país, que sea algo público, que todos podamos tener acceso a esto y poder pues, avanzar, ¿no? A crear un mejor lugar. Entonces, como mujer, estudiante de ciencias políticas, yo creo que el reto es asumir roles de poder con confianza, ¿no? ¿Quién más? Por ahí, allá arriba. Y también acá el compañero luego. Romper con la ideología de depender de alguien más, en este caso pues superarse, ser capaz, demostrar que no tienes que pues acudir a alguien para, justo como dice mi compañera, tener un poder o una jerarquía importante, porque al final también como mujeres somos capaces de tener hasta el mismo, pues sí, la misma posición que el hombre. Entonces también esa parte me parece que es importante para una mujer superarse personal y laboralmente también. Acá el compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Quintana. Buenos días a todos. Mi nombre es Quintana, estudiante de Administración Pública. Yo ingresé aquí en primera instancia porque, bueno, yo trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón, entonces quería como que subir de puesto, ¿no? A una JUT o a una coordinación, le llamamos así. Pero bueno, ya llevando aquí, estudiando la licenciatura, pues te vas dando cuenta de los diferentes espectros de la sociedad y todo lo que, las problemáticas que tenemos en el país, en la ciudad. Yo ya tengo algunos añitos, ya casi llego a los 40, y bueno, crecí con una ideología, no me van a dejar mentir ustedes,
más machista, de que a las 3 de la tarde tenías que estar sentado en la mesa y no podía hablar nadie porque estaba el papá allí. Y también te vas dando cuenta de todas estas cuestiones también sociales. Aunque yo soy de administración pública, nos dan diferentes materias y te das cuenta de la gran problemática que hay en nuestro país. Y nosotros como universitarios y futuros administradores públicos, sociólogos o de cualquier otra carrera que tengamos, nos vamos dando cuenta de esas cuestiones y creo que es nuestra responsabilidad poder trabajar por un mejor país para nosotros, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Entonces, a mí me ha abierto más esa visión, ese espectro, todas estas cuestiones que sufría la mujer, no de ahorita, sino de toda la historia, y te das cuenta por qué está ese hartazgo de ellas. Yo era algo que no entendía y lo vine a entender cuando entré a la universidad, ¿no? Entonces creo que todos adquirimos esa responsabilidad de poder aportar a la sociedad. Como universitarios creo que es nuestra responsabilidad porque nos están dando las herramientas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No crean que son preguntas ociosas, se las hacía a mis alumnas y alumnos el otro día también en un curso que son cerca de 40 alumnos. Y las respuestas no diferían demasiado. Hay un propósito en venir aquí, hay una decisión. Y una decisión, en otros tiempos, las respuestas eran distintas. Era bueno, pues para casarme mejor, el famoso mientras me caso, porque sobre todo en ciertas facultades la respuesta era pues porque mis papás quisieron que yo estudiara la carrera que normalmente era tradicional seguirla estudiando. Si mis papás eran abogados o mi papá sobre todo era abogado, pues iba a ser abogado. Las mujeres era un poco, bueno, no me lo he planteado como un ejercicio profesional, como una meta de vida, sino como algo complementario. Voy a poder educar mejor a mis hijos. Una de las respuestas que es muy similar a la que me daban ahora y que dan las mujeres hoy en día es porque quiero ser independiente. Y el ser independiente es no depender económicamente de alguien en un primer lugar, pero también tomar decisiones libres, decisiones en muchísimos ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, en el ámbito familiar y en todos los escenarios donde nos desenvolvemos las mujeres y también los hombres. ¿Qué estamos hablando? Si hablamos de construir sociedades libres de violencia y de que no exista la violencia por razones de género, tenemos que empezar por nosotros. Y qué mejor que quienes tienen acceso a una educación universitaria, ir propiciando un cambio hacia toda la sociedad. No es lo mismo el mundo que vivimos en la universidad, en la UNAM, que el que se vive afuera y el que se vive en los espacios domésticos. Y que es muy difícil cambiar la vida cotidiana de generaciones donde la violencia se ha normalizado, donde se pensaba que la mujer solamente tenía o servía para determinadas funciones, donde se le excluía de muchos espacios. Desde el calladita te ves más bonita, y hay muchísimos refranes populares que manifiestan en el lenguaje formas de violencia y formas de opresión hacia las mujeres. Es una lucha de muchísimo tiempo, es una lucha desde las mujeres que estuvieron pugnando porque los derechos, la declaración de los derechos eran los derechos del hombre, y hasta cuándo hemos tenido en México, que no es una fecha demasiado distante, es uno de los últimos países en América Latina donde se le dio el voto a las mujeres. ¿Cuándo? 1953. ¿Qué estamos hablando? 70 años. Y el haberle dado el voto a las mujeres no significó que todas votaran, y mucho menos que fueran electas a cargos de elección popular. Eso se tardó todavía varios años más en hablar de la primera gobernadora, en hablar de espacios de carrera simplemente que las mujeres podían estudiar. Esta facultad, yo se los cuento y nadie me lo cree a mis alumnos, cuando esto era la escuela y en el campus universitario allá central, donde estaba la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, la matrícula de esta escuela era ampliamente de hombres. No eran carreras que estudiaran las mujeres. Hoy tenemos un espacio donde, y hay carreras también como medicina, que era un espacio plenamente masculino. Las mujeres estudiaban enfermería, porque si se hablaba de cuidados,
se estaba reproduciendo el trabajo de cuidar a los enfermos, de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, que le correspondía a las mujeres. Entonces se pensaba en las mujeres como enfermeras y no como médicas. Y los médicos generalmente eran hombres. Y todavía hay formas de exclusión que los manifiestan hoy las mujeres que ejercen la medicina, que al enfermero, muchos de los que llegan a un consultorio, a un hospital, a una clínica, al enfermero le dicen médico, le dicen doctor. Y a la doctora le dicen señorita. Y después piden que los atienda un doctor varón, porque ese sí sabe. Y que son formas de violencia en espacios que antes ocupaban mayoritariamente los hombres. Tienen muchas formas de violencia. Otra de mis alumnas me contaba que ella juega el tochito bandera y que una forma de agresión de los jugadores de americano no es decirles ustedes qué hacen aquí, váyanse a hacer los frijoles, como alguna vez dijo algún automovilista muy reconocido aquí en México, que le dijo una mujer piloto, sino es con toda la fuerza pasar y darles un empujón, como si no pasara nada. Esa es una forma de violencia y hay violencia física. Pero también el que le dice, ustedes qué hacen aquí, váyanse a cocinar, es otra forma de decirles a las mujeres que están fuera de los espacios donde tienen que estar. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, hay muchas formas de violencia, lo decían, la violencia física, la violencia verbal, la psicológica, la económica, la violencia sexual. Y ahora también hay violencia digital, porque lo vimos en la pandemia, cuando se intensificó el uso de medios digitales, pues se pensó que eran espacios donde no iba a haber violencia, como en un salón de clases presencial, y resultó que también hay violencia digital. ¿Qué sucede aquí? Y bueno, y las formas extremas de violencia, lo vemos con los conflictos bélicos. Una forma extrema de violencia es que las mujeres son un botín de guerra, las mujeres son violentadas en una guerra, y hay una normalización de la violencia. Se piensa que esto siempre ha sucedido así, que no va a cambiar. Entonces, bueno, parte de hablar del 25N y de la violencia es reflexionar sobre esto, es replantearnos, aquí lo decía el compañero, en nuestra propia vida, a lo mejor lo hemos visto normal. Es normal que las mujeres sirvan la mesa y los hombres se sienten a esperar que les sirvan, que los atiendan, que las madres, las hermanas, sean las que remiendan la ropa o cosen los botones, y no nacimos las mujeres sabiendo coser, ni cocinar, ni cambiando pañales. Entonces, bueno, las generaciones actuales en algunos segmentos, por eso les decía, ustedes son una élite que tiene acceso a la Universidad Nacional, el mundo de la universidad es uno, y aún así no podemos negar que hay violencia en las aulas, y que hay una violencia que se ejerce, y que tenemos que empezar por ir cambiando patrones culturales, y que un proceso para cambiar nuestras sociedades es la educación. Tenemos arraigadas una violencia sistematizada de género, estructural, política, económica. Esto que decíamos, bueno, y la otra forma más extrema de violencia que decía la guerra, y el crimen, el asesinato de las mujeres, hasta hace no pocos años se tipificó el feminicidio. Y el feminicidio es una violencia que tiene que ver no solo con matar a una mujer, sino matarla por razones de género, porque no obedece, porque no tiene lista la comida, porque estaba coqueteando, porque se vestía de cierta forma, porque me engañó, y de ahí para arriba muchísimas más, ¿sí? Entonces, esto es algo que ya se ha plasmado, lo que son los feminicidios. Las nuevas generaciones son muy críticas, pero también hubo generaciones anteriores que lucharon por muchos derechos de las mujeres. Decía, los derechos políticos, los derechos laborales, que todavía no son exactamente iguales, las remuneraciones, la discriminación velada, el pedirle a una mujer un examen de que no está embarazada cuando pide un trabajo, el firmar un compromiso de que no se va a embarazar porque pues va a pedir días para ir a parir un hijo, porque después va a pedir permisos para ir a cuidar a los hijos. Cuando a los hijos no los aceptan en la guardería porque llegan ahí con el moquito medio enfermos, es la mujer la que se regresa con el hijo a la casa, no es el hombre. Las mujeres que trabajan, y el trabajo de las mujeres en el hogar, que es visto como un no trabajo, es un trabajo que no existe. No se paga, no tiene horarios,
y la mayor recompensa es decir qué rica está la comida, qué limpia está la casa, qué bien lo hiciste, y decírselo a la mujer y no contribuir. Ahí hay otra cosa alrededor. Los datos son muy duros, y son datos algunos de hace 2 años. El 35% de las violencias a nivel mundial, dice la Organización de Naciones Unidas, experimentaron violencia física o sexual en algún momento de su vida. 45,000 mujeres y niñas murieron a manos de su pareja o de otros familiares en todo el mundo. Esto significa que en un promedio más de 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Y allá hay un asunto ahí, la violencia doméstica es muy fuerte y es una doméstica de la que no se habla muchas veces, que se vive solitariamente, que no se expresa y que es muy difícil ir a denunciar a un integrante de la propia familia. Muchas condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que habría que buscar entornos donde haya mayores posibilidades de cambiar y de tener condiciones de menor vulnerabilidad. Uno es ir teniendo conciencia de esto. Y bueno, muchas de las autoras feministas que han escrito, pues parten también de la idea que hay una división biológica al nacer, pero se va aprendiendo a ser mujer. A las niñas se les viste de rosa, a los niños de azul. Las niñas juegan con muñecas, y como un niño va a jugar con muñecas, tiene que patear una pelota. Ahora ya hay mujeres futbolistas. En otra época, ¿cómo iban a jugar fútbol si eso era de hombres? Hay una desigualdad, ahí la tienen en los últimos días en la prensa. ¿Cuánto le pagan a las mujeres futbolistas y cuánto ganan los jugadores, muchos de ellos extranjeros y algunos bien maletas, que los traen con salarios grandísimos? ¿Sí? Y las mujeres futbolistas ganan más trofeos que los hombres en este país. Y se les regatea el apoyo a las nadadoras y se les regatea el apoyo a las deportistas, esencialmente a las mujeres. Y bueno, no habíamos visto hasta hace unas décadas mujeres boxeadoras. Y no había albañilas, porque eso era un trabajo masculino. Y si se van a la Facultad de Ingeniería, ¿cuántas ingenieras o estudiantes de ingeniería hay? Y si se van a las áreas de la ciencia, no es esta paridad de género como puede haber en las ciencias sociales y en algunas de las ciencias sociales. Y hay fenómenos que han cambiado. Medicina era una facultad de hombres, ahora también tiene una matrícula casi similar de hombres y mujeres. Y enfermería, que era una carrera, se habla de las carreras que se han feminizado, siempre fue feminizada enfermería, ahora hay muchos hombres en enfermería. ¿Y cómo era mal visto que hubiera enfermeros? Lo único que se apreciaba de los enfermeros es que eran fuertes para cargar una camilla, pero fuera y las cualidades que tenían también de saber poner inyecciones, pero fuera de ese ámbito, pues no era muy bien visto que un hombre fuera enfermero y no fuera doctor. Y lo que les decía al revés, ¿cómo doctoras? Si son enfermeras. Entonces, hay carreras que se han feminizado, como ese trabajo social también era eminentemente femenina, psicología, y que siguen teniendo todavía una matrícula mayormente de mujeres. Y no se digan las normales, la pedagogía, todas las que tienen que ver con educación, sobre todo de niños. Siempre se pensó que era un ámbito femenino, porque la mujer, ¿qué hace en la casa? Las cocineras son cocineras y los hombres son chefs, que ahí hay una buena diferencia, y se destaca así como excepcional que haya mujeres chefs. Entonces, la valoración del trabajo que hacemos las mujeres. Hubo una lucha por valorizar por los derechos políticos, el derecho al voto en primer lugar, el ocupar cargos. Aquí la compañera nos lo decía. Las mujeres nos planteamos ahora llegar al poder. Y tenemos patrones con los cuales nos identifiquemos para llegar al poder. Tenemos perspectiva de género o vamos a ejercer el poder igual que los hombres. No es nada más que una mujer esté al frente de un gobierno, de una alcaldía, de donde quieran, de una empresa.
Y resulta que a veces se comportan igual que los hombres. Es más, hasta se visten. Cuando había pocas referencias, había mujeres que se vestían con un traje de hombre y les faltaba, y a veces se ponían la corbata. Y el asunto no es cómo se visten, sino el asunto es, ¿se toman decisiones con perspectivas de género o no? Hablaba yo de un cambio cultural, para no extenderme, porque aquí somos tres las que tenemos aquí la participación en la mesa. Les comparto otros datos más. En 2021, y si vemos la cifra hoy en día, también porque antes no se reportaba como tal, en 2021 hubo 911 feminicidios en el país. Muchas veces no se sumaba a la estadística el término, como lo decíamos, feminicidio. La encuesta nacional, los otros datos eran de la ONU, estos datos son de México. La encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares señala que el 66%, 66.1, si lo cerramos es 66, de las mujeres mayores de 15 años han enfrentado algún tipo de violencia. Es decir, más de la mitad, de más del 50%. En 2020 se registraron 244,000 denuncias por violencia de género. Las denuncias, no lo que no se denuncia, que se vive calladamente. Y bueno, se han ido desarrollando legislaciones, se ha ido avanzando desde la despenalización del aborto, el castigo de los feminicidios, la penalidad para los deudores de manutención para los hijos. Se ha avanzado y en la universidad también se ha avanzado. Ahora, la violencia también, y esto sería muy útil, hay claves para detectar la violencia, patrones repetitivos. No siempre empiezan por los golpes. Muchas veces empieza por el lenguaje, por el tono de voz, por los gritos, y cómo son recurrentes a nivel individual las violencias. Las estructuras de poder. También hay estructuras de poder, como el no darle un aumento de sueldo a alguien porque es mujer, por no aceptar los requerimientos de quien tiene una posición mayor dentro de un ámbito, dentro de una institución. Desigualdades, lo decíamos aquí. El salario es simplemente una desigualdad. A las mujeres se les ubicó mucho, y esta es una forma también de desigualdad en un momento, porque se manifestó que las mujeres, además de servir para el hogar, pues eran bonitas y eran la cara de la empresa o eran la imagen de la dependencia de la entidad. ¿Qué se pide en las solicitudes de empleo muchas veces para las mujeres? También para los hombres lo piden, pero mayor énfasis en las mujeres. Buena presencia. ¿Y qué es la buena presencia? La buena presencia es que lleguen maquilladas, que lleguen bien vestidas, que sean sonrientes, que sean bonitas. Y hay una discriminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y lo veíamos ahora en los certámenes de belleza, apenas ahora apareció una mujer con tallas mayores de las exigidas para participar en un certamen de belleza, que a lo mejor no tendrían que existir los certámenes de belleza, pero fue un hecho inusual que en el último Miss Universo apareciera una concursante que no tenía las medidas típicas. Entonces, que tenga ciertas medidas, que tenga cierta estatura, cierta conformación del cuerpo, que se arregle la cara, que se vista bien, y seguramente en una entrevista las que no llegan así, pues van para afuera. Esa es una forma también de discriminación. Decía, mucha de esta violencia se normaliza, y se ha normalizado también en algunas veces en las aulas universitarias. Cada vez más son las mujeres y también los hombres y también quienes tienen otras preferencias que acuden, y aquí Mónica les va a hablar, a la unidad de género, a decir, es que no me gustó la manera en que el profesor se expresó, y se expresó directamente de mi apariencia, se expresó directamente de mi preferencia sexual, que no tiene nada que ver con los estudios que estoy cursando, porque hizo algún comentario específicamente relativo a eso. Y yo les diría que muchas de las denuncias no tienen que ver con eso. Las denuncias van cuando hay un tocamiento, una violencia física, porque esto era como normal. No se caracterizaba ni era objeto. ¿Cómo lo pruebo? Y bueno, muchas veces se prueba porque es un comentario público hecho frente a otros y hay testigos. Pero eso, bueno,
La universidad ha avanzado en esto, en buscar los espacios libres de violencia. Aquí les va a hablar Mónica sobre la igualdad la coordinación de igualdad de género, la CIGU. Entonces no me adelanto a eso, lo que son las CIGUs, lo que son las unidades de género. En 2020 la UNAM creó la coordinación que entonces era de equidad de género. Después se cambió el nombre a igualdad de género. El Consejo Universitario tiene una comisión que también ya se llama de igualdad de género. Avanzó en modificar algunas normas vigentes, las que tienen que ver con lo que se denuncia, con la Defensoría de los Derechos Universitarios, las que tienen que ver con el Tribunal Universitario, con la propia composición del Tribunal Universitario. Y tenemos un principio que al menos yo les diría como responsable al frente de esta facultad, esto que decían las mujeres, yo sí te creo, aquí les creemos a las víctimas. Y en términos de creerles a las víctimas, hay espacios donde se puede proceder, donde se puede actuar en contra de la violencia. Sí, hay que generar una cultura de denuncia de la violencia, pero más que apostarle a que se denuncie y se castigue, pues tenemos que buscar ir cambiando patrones culturales. Un elemento central es la educación, el irnos sensibilizando con respecto a estos temas, el ir cambiando en nuestro comportamiento cotidiano. A veces nos descubrimos en el comportamiento cotidiano y vean lo que las desigualdades van, lo decía desde el lenguaje, vieja el último. Los hombres no lloran. Y que son cargas con las que crecen aquí muchos de los varones. ¿Por qué no puedo llorar si me siento mal? Ah, porque pareces niña. Hazlo como niña o hazlo como niño. ¿Y cómo se sientan las mujeres y cómo se sientan los hombres? ¿Y cuál es el largo de la falda y cuál es la amplitud del escote? Esas no son broncas que tengan los hombres. ¿Por qué te vistes así? Y si te vistes así, ¿tengo derecho a tocar tu cuerpo? Ahí hay todo esto que está en el trasfondo de relaciones cotidianas. Y yo creo que tenemos que apostarle, sí, a una cultura de denuncia, a que sean expeditos los mecanismos de denuncia. Allí falta mucho por avanzar también. No digo que esté todo hecho, hay caminos ya que se han empezado, hay mucho por trabajar en términos de erradicar la violencia de género, pero ojalá un día estemos hablando de menos denuncias, no porque da pena denunciar, sino porque hemos cambiado nuestros esquemas, nuestras representaciones, nuestras imágenes de lo que es la mujer, las imágenes de lo que son los cuerpos, y entonces son procesos culturales educativos que tenemos que empezar. Aquí decían, somos críticos, tenemos que cambiar, pues empecemos desde las universidades y también desde los espacios donde nos desarrollemos. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y es importante, ¿no? Lo que menciona, tristes las cifras, importante que abramos estos espacios para que reflexionemos todas, todos y todes, porque si no reflexionamos, si no pensamos estos temas, el cambio no va a suceder, ¿no? Y creo que es importante recalcar eso. Y en ese sentido, me gustaría darle la palabra a la doctora Mónica Milpas, secretaria técnica de la Unidad de Género. Muchísimas gracias, un gusto estar en esta mesa, pero más tener la oportunidad de dialogar con las personas que nos acompañan en el auditorio. Y efectivamente vamos a ver que esta problemática a la que nos enfrentamos, pues sigue siendo algo persistente, si no, no estaríamos otro año más conmemorando el 25N. Si todo eso fuera como hubiéramos alcanzado, ¿no?, ese ideal de igualdad, pues quizás estaríamos reflexionando ya sobre los éxitos y que se ha logrado, ¿no? Y yo quisiera poner en perspectiva que en teoría para el 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 5, ya deberíamos de estar hablando de igualdad de género, ¿no? Pero pues a nivel internacional, en todos los sectores, en todas las esferas sociales. Y pues nos faltan, ¿qué les gusta? 7 años. Y aún nos encontramos, ¿no?, con comentarios como los que ya nos expresó la doctora, niña el último, cuando alguien llora, si eres varón, eres débil, si eres mujer,
estás histérica. Entonces vamos a ir viendo. Pero aquí creo que uno de los puntos más importantes, y justo no entendiendo que las sociedades, pues las conformamos todos y todas, ¿no? Somos las células básicas de cualquier organización. ¿Qué sienten ustedes cuando se tocan estos temas? Y no les estoy preguntando qué piensan, qué sienten. No me contesten, porque seguramente va a haber muchísimas emociones. Yo, sin temor a equivocarme, les puedo decir que todavía nos encontramos con sectores que expresan como una molestia, un rechazo cuando se tocan esos temas, ¿no? Y hasta cierto punto es comprensible en el entendido desde que pequeños y pequeñas nos hemos socializado en estos entornos con culturas machistas y patriarcales, ¿no? Y quizás dicen, bueno, pues sí, es que así ha sido, o incluso, ¿no? Puede ser también ese temor de recordar, ¿no? Quizás si hemos pasado por situaciones de violencia que guardamos, que no pudimos expresar en ese momento, porque no teníamos las herramientas emocionales, psicológicas, ni de acceso a la justicia necesarias, ¿no? Sin embargo, el abrir estos espacios justo nos permite pensar, y a mí me gusta pensar que compartimos en colectividad ciertas experiencias, y eso nos hace visibilizar estas situaciones, saber dónde estamos parados y paradas de una forma muy objetiva y saber hacia dónde vamos. Y creo que una de las preguntas que más nos podrían incomodar, pero es que si no incomodamos las cosas no se mueven, es que muchas veces podemos leer cuando un compañero o compañera ha vivido y sufrido violencia. Ya entendieron como la definición. Nos cuesta trabajo reconocer cuando hemos sido sujetos o sujetas de violencia, pero más difícil es reconocer cuando hemos perpetuado esa violencia. Y es algo que quizás nos mueve muchas cosas y preferimos dejar sin tocar, ¿saben? Y eso también lo va invisibilizando, ¿no? Entonces, efectivamente, se tiene que trabajar con muchísimas aristas. Y a nivel, pues, universidad, que es el espacio que nos toca habitar en estos momentos, pues vamos a entender que todas las instituciones educativas, pues, forman parte, ¿no? Están paradas en esta cultura, en este patriarcado, como se le conoce desde la teoría crítica feminista, ¿no? Anclado con estas expresiones machistas, y que como parte de estas organizaciones e instituciones no están exentas de replicar diferentes tipos de violencia. ¿Y por qué no están exentas? No porque sean entes aislados, sino porque las personas que habitamos en esas sociedades también integramos estas instituciones y estas organizaciones con todos estos sesgos, con toda esta socialización que traemos, y que al momento de tomar decisiones, generar diferentes cuestiones, tenemos este sesgo, ¿no? Genérico con el que hemos estado educadas y educados, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que es muy bonito también, ustedes que son científicos y científicas sociales, hacer un recuento histórico de cuáles han sido los movimientos de las mujeres a lo largo de la historia, mejor conocidos como los movimientos feministas. Y vamos a ver que esta lucha por la igualdad, pues, es de larga data, ¿no? Y que seguimos pugnando por ella en diferentes aspectos, porque no es que no la hayamos conseguido, es que es un ir y venir, ¿no? En esta consecución de luchas, de derechos, y en esta estructura, pues, desigual, ¿no? Que nos tocó habitar. ¿Por qué se generaron las sociedades así? Bueno, pues hay muchísimas teorías, pero tenemos que reconocer que la sociedad que vivimos es una sociedad que se estructura en jerarquía, con relaciones de poder, y que el género, pues, es relacional, ¿no? Y que, pues, esto se va a ver impactado en cómo nos compartimos entre compañeros y compañeras, profesores y profesoras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas estas instancias sociales, entre ellos la universidad, han tenido que responder, ¿no? A estos cambios y estas convergencias sociales que se han ido presentando a lo largo de la historia. Y vamos a ver que dentro de nuestra universidad ha existido una historia propia en la que se ha trabajado por la igualdad
de género. Y vamos a tener ciertos antecedentes allá en 1992, cuando se crea pues el primer programa, ¿no? de estudios de género, y como programa, o sea, todavía no como una entidad, quizás como más grande, pero se empiezan a tener estas acciones. Y en estos primeros años, no porque antes no haya habido, ¿no? Sino porque se empiezan a registrar como de forma institucional, vamos a ver otros cambios allá por los años 2004, donde se empieza a pensar en transversalizar toda esta perspectiva de género. También haciendo referencia a todos estos compromisos que el Estado mexicano ha asumido al sumarse a diferentes convenciones internacionales, diferentes tratados que pugnan por la igualdad de género. Y entonces, pues si pensamos, ¿no? Esto me gusta mucho para la gente de administración pública y de ciencia política, ¿no? Cómo se estructuran los planes nacionales de desarrollo, cómo se tienen que transversalizar ciertas aristas, ¿no? Y que vamos a ver que la perspectiva de género, pues se tiene que transversalizar en todos los espacios, ¿no? Incluyendo la educación, y pues la universidad es ese espacio de educación. Y entonces vamos a ver que si bien esta inquietud ha estado presente a lo largo de la historia, vamos a ver que empieza a avanzar en años recientes, justo porque vamos a ver que antes de la pandemia existe una convergencia de ciertos factores, un hartazgo donde las mujeres vuelven a alzar la voz, empiezan a denunciar en diferentes países. Ustedes recordarán, ¿no? Con este himno tan emblemático de las tesis, con este himno que empezó a estar por diferentes países, ¿no? Y que pues nuestro país, nuestros movimientos no fueron exentos, ¿no? A eso. Y entonces pues vamos a ver que se da un contexto global donde las mujeres, a través del uso de las tecnologías, empiezan a alzar la voz. Y ustedes recordarán el movimiento Me Too, ¿sí? En el que se empieza a denunciar, en el que se empieza a decir, a mí también me pasó, lo cual lo hace muy relevante porque vemos cómo a través de estas plataformas sociodigitales se empiezan a converger mujeres de diferentes países con una misma problemática. Y el hecho tan fuerte de decir, a mí también me pasó, nos pone otra vez en la vista, pues que todavía tenemos que seguir trabajando en temas de igualdad, ¿no? Estas denuncias públicas quizás como una arma de visibilización. Y entonces, ¿qué pasa, no? Que en ese contexto vamos a ver que si bien en nuestra universidad desde años antes ya se había trabajado en protocolos para atender la violencia de género, es en este contexto donde se tienen que tomar acciones mucho más contundentes, con diferentes movimientos, les digo, en diferentes espacios. ¿Y qué es lo que sucede? Que del 2019 al 2020 existen diferentes movilizaciones y diferentes acciones, ¿no? Y que vamos a ver aquí algo bien interesante, cómo nuestros marcos normativos son los que nos permiten accionar, ¿no? Desde la parte jurídica para poder sancionar quizás esa violencia que todas y todos sabemos que existe en la sociedad, pero que si no existe una estructura que nos permita acceder a la justicia, no se puede sancionar, ¿no? Entonces, así como tenemos toda esta normativa con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007, vamos a ver que dentro de nuestra universidad se hace un cambio bien importante, que justo es la modificación del artículo 95 del Estatuto Universitario. ¿Qué se modifica? Se incluye tal cual a la violencia de género como causa grave. ¿Y eso qué logra? Logra que sea sancionable dentro de nuestra universidad, con normativas y estructuras mucho más específicas. Y esto se da en el 2020. Y que vamos a ver que en ese momento hay en toda la agenda nacional esta inquietud, ¿no? Por tener acciones muy concretas para la erradicación de la violencia. Y dentro de la universidad, en el año 2020, se le dan nuevas atribuciones a la Defensoría de los Derechos Universitarios, igualdad y atención a la violencia de género. Antes solamente era Defensoría de los Derechos Universitarios. Con estas nuevas facultades que se le da,
se le pone como esta parte, ¿no? De atención a la violencia de género, como esta parte de atención y de sanción. Y por el otro lado, como ya bien lo mencionó la doctora Carola García, se crea la Coordinación de Igualdad de Género de la universidad, tratando de atender dos puntos bien importantes, la parte de la prevención y la parte, ¿no?, de la atención y la sanción con miras a la erradicación. Y entonces se empieza a transversalizar esta perspectiva, ¿no?, atendiendo estos dos factores que son muy, muy importantes. Sin embargo, vamos a ver que a nivel facultades, antes de esta fecha, ya había habido acciones justo para atender la violencia de género. Y cabe señalar que dentro de esas facultades estaba la nuestra, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, junto con la Facultad de Trabajo, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Psicología, me parece, y Filosofía, que empezaban a contar con unidades de género, que justo en estas acciones que se tenían, pues digamos que era la fusión de entre la área de prevención y de atención. Pero sí creo que en nuestras historias debemos de tener este punto, ¿no?, esta modificación del artículo 95 como un hito muy, muy importante. Y a partir de este momento se genera una serie de mecanismos y marcos normativos como los principios de taxatibilidad y proporcionalidad para la atención de violencia de género. Y entonces, pues al ser sancionable, a través de estos principios, se da, si bien toda violencia es grave, pues en el ámbito jurídico y normativo, pues tiene que medirse, ¿no? Tiene que haber una proporcionalidad en las acciones y en las sanciones. Y entonces, pues vamos a ver, ¿no?, que estos principios facultan la forma en cómo se van a sancionar los actos de violencia de género. Y pues son mecanismos que están funcionando, ¿no? Y que, bueno, así nada más puede ir desde un llamamiento de atención hasta la expulsión definitiva de la universidad. Y entonces, ¿esto con qué miras va? Miras a castigar, a sancionar, yo diría sí, atender, pero la parte importante también está en la parte de la prevención. Y esta prevención efectivamente incluye sensibilización, visibilización, no solo de dónde surge la violencia, sino de los tipos de violencia, y que pues si bien podríamos pensar en términos de comunicación que quizás sea una comunicación más vertical descendente, creo que el hecho de tener información, de conocer, de visibilizar, genera un proceso en nosotras y en nosotros de reflexión. Y por lo menos es una realidad que ya no podemos negar, que sabemos que está ahí, que es lo que nos corresponde a todas y a todos como comunidad, interpelarnos, reconocer cuando hemos ejercido o cuando hemos sido sujetos y sujetas donde han ejercido la violencia, ¿sí? Y que esto no es un tema que nos deba de dar vergüenza, ¿sí? Porque existen mecanismos, existen acompañamientos y también se entiende que la violencia no se transita sola. Tienes que tener una red y una estructura muy fuerte de apoyo, tienes que tener un acompañamiento psicológico y no solo legal, ¿no? Y entonces pues vamos a ver que esta problemática tiene que ser atendida en todas estas aristas. Y que muchas de estas acciones pues se llevan de primera instancia a través de las unidades de género, otras personas acuden directamente a la defensoría como forma de contacto donde también reciben, ¿no?, esta parte de acompañamiento legal y psicológico, o bien la coordinación de la igualdad de género en la universidad tiene un programa muy interesante que son personas orientadoras comunitarias, que en el caso aquí del SUAYET pues tienen un directorio y son personas a las que también pueden acudir en caso de violencia de género y les pueden acompañar y orientar, ¿no? Y la idea es aquí que entiendan que estos procesos no se pueden transitar de forma aislada. Siempre es importante acudir y si ya existen los mecanismos normativos que nos cobijen en ese sentido, es importante utilizarlos. Efectivamente, a nivel de normativa de estos procesos a nivel nacional, todavía falta mucho por trabajar, ¿no? Porque recordemos que quizás fuera de la universidad, quienes imparten la justicia, pues todavía tienen estos sesgos, no tienen esta sensibilización ante cómo atender casos de violencia de género. Y vamos a tener, ¿no?, que uno de los miedos más arraigados que tienen las personas víctimas es acceder a estos espacios porque saben que las van a cuestionar, que las van a revictimizar y que van a
culpabilizarlas, ¿no? En el caso de las mujeres, del por qué están, ¿no? Por qué sucedió cierta situación. Y eso lo vemos, pues, en el ámbito de acceso a la justicia. Pero ¿qué pasa en los entornos familiares? ¿Sí? No estamos exentos de culpabilizar. Y si no, pues recuerden, ustedes ubican a esta Olimpia, ¿no? De la ley Olimpia. Siempre vamos a escuchar en sus narrativas, ¿no? Que lo que más pena le daba de todo su proceso, o sea, no era el hecho de que estoy agobiada porque me violentaron, sino porque mis papás se enteraron. ¿No? Y lo que ella quería era que se bajaran de esos contenidos, no le importaba otra cosa, ¿no? Pero esta es una réplica, ¿no? De cómo en nuestras cotidianidades podemos seguir revictimizando, podemos seguir juzgando. ¿Y por qué? ¿Porque somos personas buenas o malas? No, simplemente es que me gusta decir que el chip de estos sesgos de género se nos prende de primera instancia. Y que ustedes ya están en un espacio donde tienen esa parte crítica, ese razonamiento para frenar, ¿no? Estas primeras juicios que podemos estar ejerciendo y que efectivamente no estamos en un espacio muy privilegiado donde podemos acceder a estas herramientas. Y creo que como miembros de la universidad y como personas que tenemos el compromiso de trastocar el entorno social de manera positiva, creo que nuestro trabajo es, pues, si no sensibilizar, sí ser esas personas que entienden y que no juzgan a las víctimas en este caso, ¿no? Y quizás también frenarnos, ¿no? Cuando esta naturalidad, me gusta decirlo así, de estas relaciones genéricas que permiten la violencia y el maltrato, están presentes, poderlas identificar y frenarlas a tiempo, ¿no? Y si creemos que no tenemos esas herramientas, también como parte de prevención de los programas que tiene la universidad, hay un círculo de trabajo de masculinidades, que es de acceso abierto para alumnado, para profesorado y para funcionariado. Y entonces también es muy gratificante cuando la gente se acerca y te dice, creo que todavía traigo sesgos machistas en mi vida, quiero cambiarlos. Y se les refiere a esos programas de forma voluntaria, ¿no? Entonces, hay muchos recursos en la parte de prevención que creo que es importante y coincido, ¿no? La educación es la base, pero no solo la educación que nos dan las instituciones, sino esta reeducación que podemos tener desde nosotras, desde nosotros, desde este cuestionamiento, desde ser críticos y críticas con estas actitudes. Y en la medida que empezamos a tener esta conciencia, esto se vuelve colectivo. Y cuando se hace colectivo, vamos a poder politizar y vamos a poder cambiar estas sociedades. Y bueno, pues vamos a estar viendo cuáles son los siguientes pasos, qué se necesita seguir haciendo para poder erradicar la violencia. Y pues yo hasta ahí le dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Amilpas. Y sí, justamente es importante reconocer cómo producimos y reproducimos estos sesgos, estas prácticas, y no solo, ¿no?, atender una parte muy importante que es la de la atención y la sanción, pero también la prevención. En ese sentido, en esta perspectiva de cómo reflexionamos desde las ciencias sociales, cómo incluimos estos temas que son de suma relevancia, aunque sean incómodos, como decía la doctora Milpas, es importante que hablemos de ellos. Le doy la palabra a la doctora Alejandra González Basora. Muchas gracias. Espero todavía tengan capacidad de concentración unos minutos más. De verdad agradezco la atención, la escucha esta mañana del 25 de noviembre y he titulado este escrito, que admiro mucho la capacidad de mis dos compañeras de mesa para hablar. A mí me es mucho más fácil escribir y estructurar el discurso, y realmente yo escuchaba a Mónica que decía qué capacidad para, si se dan cuenta, ni siquiera tenía una sola muletilla. Es sorprendente, de verdad. Y a mí me cuesta más trabajo, yo voy a leerles algunas ideas. Titulé este escrito 25 de noviembre y las posibilidades para pensar nuestros planes y programas de estudio. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a compartir este día. Un día que nos convoca a la reflexión crítica y colectiva sobre nuestras formas de vida en común. Porque cuando nos convocamos a reflexionar sobre la violencia,
es decir, sobre un poder que se ejerce para dañar a otras, a otros, a otras, estamos pensando sobre qué entendemos y cómo buscamos construir lo común, lo justo, lo respetuoso, lo libre. Las líneas que escucharán están divididas en 3 momentos. El primero de ellos busca compartirles las razones históricas por las que los 25 de noviembre se han convertido en una fecha tan emblemática, con una potente fuerza simbólica. El segundo tiene la intención de compartirles algunas reflexiones sobre la importancia de pensar críticamente nuestros planes y programas de estudio y por qué en ellos se refleja lo que pensamos que queremos ser como colectividad. En último momento compartiré algunos aprendizajes personales, pero también institucionales, sobre la implementación de la asignatura Violencias contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias en nuestra facultad. Parte 1. El 25 de noviembre en el tiempo largo. Traslademos la mirada al 25 de noviembre de 1960, día en el que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. 3 mujeres que lucharon y levantaron la voz para denunciar al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo, como ya lo decía aquí una compañera, quien en República Dominicana fue la cabeza de un gobierno que forma parte de las experiencias más autoritarias y dolorosas de la historia de América Latina, pero del orbe entero. Minerva, María Teresa y Patria son los nombres de las hermanas Mirabal, pero la forma de llamarse, quizá la más conocida y precisamente que hace referencia al film al que se refería la doctora Carola, es precisamente Las Mariposas. Ese era el nombre, la mariposa, con el que se identificaba Minerva en la lucha política. Saben que en las dictaduras quienes luchaban o se ponían tenían seudónimos. Ella justamente utilizaba el de mariposa y después, tras la muerte, fueron conocidas como las mariposas, o más bien tras el asesinato. A pesar de la violencia del régimen contra las hermanas Mirabal, en forma de tortura, encarcelamiento y demás, las mariposas siguieron luchando contra la dictadura. Justamente esta esperanza es la que aquí nos convoca este día. 21 años después hubo un encuentro llamado Primer Encuentro Feminista Latinoamericano en 1981, y nunca se me olvida porque es el año en el que nací, y que esta fecha justamente la volvieron una forma de rememorar y empezaron a convocar una reflexión colectiva sobre la violencia contra las mujeres. Después, en 1999, que es un tiempo no tan largo, ¿no? Yo diría que es tiempos recientes, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a diversas organizaciones internacionales a organizar cada 25 de noviembre, y aquí voy a leer, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. Y bueno, después de ese noviembre, aquí estamos, reunidos esta mañana del 25 de noviembre, jalando hilos profundos de la historia. Imaginen, y a mí me parece asombroso, que en este mismo momento, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las niñas y las adolescentes, se realizan diversas jornadas que suman voces de escucha, de trabajo, de reflexión. Aquí, esta mañana, hablaremos sobre la asignatura Violencia contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias. Dicha asignatura es producto no solo de las muchas voluntades que en estos últimos 4 años, y cuando escribí esto me sorprendía de que ya pasaron 4 años, ¿no? Desde el 2019, que son esfuerzos de mujeres, de profesoras, profesores, estudiantes que trabajaron para su implementación pedagógica, pero también su implementación administrativa. Es justamente el resultado no solamente de quienes hemos estado en estos 4 años, y también me gusta reconocer a las muchas profesoras y también profesores que estuvieron ya pensando cómo incorporar, cómo transversalizar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, aunque en esos momentos no le llamaran como tal, ¿no? No tenía ese nombre, pero sí se pensaba. Nuestra facultad es pionera en la incorporación de asignaturas en donde se problematizaba el papel de la mujer, ¿no? Fuimos quizá la primera en tener una asignatura en ese sentido. Sin duda, cada 25 de noviembre es distinto. Sería maravilloso hacer la historia sobre cómo este día ha sido vivido y significado en distintos tiempos y espacios. Desde la UNAM, este 25 de noviembre del 2023,
Después de haber vivido momentos muy difíciles por la pandemia, pero también momentos complejos por la reinserción o retomar ciertos ritmos, hemos vivido o hemos visibilizado formas de reproducción de la violencia contra las mujeres. Y todavía estamos en medio de noticias que no nos dan calma, no nos dan remanso, y todas y todos los que estamos aquí lo sabemos, y menos aún en este país. Por tanto, queremos sumar voces, reflexiones, miradas, experiencias para darle vida y sentido profundo a este día. ¿Sí? No se trata de burocratizar el 25N, sino de verdad volverlo un motor profundo de reflexión. Y en ese sentido, justamente es un día, no lo quiero dejar en el discurso, nos dicen, es un día de conciencia y sensibilización. Quiero detenerme en estas dos palabras porque la conciencia tiene que ver con cómo nos conocemos como personas en colectivo, y con cómo pensamos qué queremos ser con esa colectividad. Por eso nos dicen, somos conscientes del cambio climático, somos conscientes de las violencias, somos conscientes. Y es muy interesante ver cómo en los planes y programas de estudio, en muchas de las carreras se dice, queremos formar sujetos o personas conscientes, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ello? Justamente a que podamos tener esa capacidad de conocimiento respecto a cómo nos comportamos y qué queremos formar en esa vida en común. Y también se dice, es un día para sensibilizarnos, y la sensibilidad tiene que ver con los sentimientos, y uno de ellos muy importante con la empatía, con ponernos en los zapatos de otras y otros, de sentir lo que están sintiendo otras y otros. En particular, qué sienten cuando se ejerce poder sobre ellas, sobre ellos. Sí, eso es muy importante. Entonces, quizá detenernos en las palabras, ¿no? Y reflexionar qué implica concientizarnos y sensibilizarnos en torno a la violencia, y en particular la violencia contra las mujeres, pero decían en un inicio, contra la violencia en general. No es fácil, ¿no? Suena aquí discursivamente sencillo, pero no es es complejo. Es un día, por supuesto, de denuncia y condena, es un día de solidaridad y empatía, es un día de promoción en diversas instancias. Escuchaba a quien trabajaba en una alcaldía, seguramente en la alcaldía y en otras instancias de gobierno. Es un día en el que se promueve, ¿no? Hay eventos diversos, en fin. Es un día también en el que se rememora a las víctimas en las calles y en otros espacios, en particular en nuestro país, pero en realidad es un día que se hace en el orbe entero. Es un día de movilización social, es un día de promoción de la justicia y de acciones contra la impunidad. Y en resumen, me parece que es un día profundamente performativo. Es un día para pensar en común sobre qué vida queremos tener, sobre qué futuro queremos construir, a partir de qué comprensión y qué noción del otro, de la otra, queremos cimentar nuestras acciones venideras. Y en ese sentido paso al segundo punto, que es pensar en que los planes y programas de estudio son un espejo de aquello que queremos ser. Así como la universidad también es espejo o queremos que sea el espejo de lo mejor de nuestro país y de la humanidad, cualquier universidad así lo quisiera, pues también los planes y estudios quisieran serlo. A partir de estas líneas buscaré hablarles sobre la importancia de la asignatura Violencia contra las Mujeres, Genealogía, Actualidad y Resistencias. En nuestra facultad, como ya dije, esta materia es producto no solo de las muchas voluntades que en estos años trabajaron para su implementación pedagógica y administrativa, sino también es resultado de trabajo de genealogías antiguas. Y me gusta siempre reconocer, porque parecería que esto surgió desde una coyuntura reciente, y no, en realidad tiene una historia densa. Aquí la doctora Carola podría dar cuenta de ello, y además las profesoras de la doctora Carola también podrían hablarnos de ello, ¿no? La profesora Selene, que siempre nos cuenta y nos narra cómo ha sido esta historia de las materias en las que se ha trabajado con la temática de las mujeres, y perdón la redundancia. Violencia contra las mujeres, genealogía, actualidad y resistencia es una asignatura que busca promover la formación integral de la comunidad estudiantil en un tema fundamental para construir desde el conocimiento, el análisis y la reflexión de las ciencias sociales una vida libre de violencia por razones de género.
El objetivo formativo, y es el objetivo que fue aprobado por los CACs, lo leo, nos dice que la persona que curse dicha asignatura conoce, identifica y construye, crítica y colectivamente, reflexiones en torno a las violencias de género, con el fin de comprender su dimensión histórica, el orden del que emanan, los conceptos y categorías que le explican y la diversidad de respuestas sociales e institucionales que han buscado y buscan erradicarla. Se involucra, y esto fíjense, eso es un aporte que nos hicieron los consejos académicos después de que nosotros le enviamos la propuesta de la materia, nos dijeron a su objetivo le falta algo práctico, algo que esté vinculado con las habilidades que debe tener todo estudiante de ciencias sociales, y nos dijeron regrese el documento y piensen en un objetivo vinculado a la práctica, y entonces se le agregó: la persona que cursa esta materia se involucra activamente en la creación de espacios libres de violencia de género. Y así quedó estipulado el objetivo de esta materia. Son tres los objetivos particulares de la asignatura. El primero busca conocer el marco teórico, conceptual e histórico de las construcciones sociales de género en clave feminista, la historia de la asignatura, así como conceptos y categorías analíticas de la teoría feminista. Y bueno, en esta unidad imagínense todo lo que se ve, la pluralidad de ideas que se despliegan, en fin. Hay un segundo objetivo de esta materia, y es que se pretende que quien cursa la materia sea capaz de identificar los niveles y las dimensiones macro y micro, así como las dimensiones estructurales, institucionales y subjetivas en las que ocurren las violencias de género, sus tipologías y sus entornos. Como lo decían al inicio, se trata de una unidad en la que se busca tipificar violencia de género, violencia patriarcal, violencia digital. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia y le ponemos una segunda palabra que la acompañe? Pero en esta segunda unidad también se trata de que las generaciones venideras, es decir, ustedes que están ahora formándose, puedan ponerle nombre a violencias que todavía no estamos nombrando, que no estamos visibilizando. ¿Cómo le vamos a poner a la violencia? Se llama violencia digital a muchas violencias que hoy necesitan entenderse en sus particularidades. ¿Cómo le vamos a llamar a la violencia desplegada en inteligencias artificiales? La tenemos que distinguir de la violencia desplegada en relaciones sociales, en redes sociales, ¿cierto? Y ahora le llamamos a todo violencia digital, y entonces se crean, ¿no? Y quienes estudian esto, se crean palabras para estudiar esos mundos y esas particularidades. Y la intención de esta segunda unidad es que ustedes puedan ponerle nombre a esas violencias, entender su dinámica, su complejidad. Y por último, se busca construir reflexiones sobre los avances normativos encaminados al reconocimiento de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Derivado de ello, se pone especial énfasis en que la comunidad estudiantil se involucre en la creación de espacios libres de violencia. Todo lo que ahora Mónica les explicaba también se ve en esta unidad 3, ¿no? Cómo la sociedad ha ido creando diversas instancias, diversos protocolos para formar y para crear códigos de encuentro, ¿no? Formas de justicia de la sociedad, de eso que queremos ser, y también cómo necesariamente tendrían que estar abiertos. Antes de seguir con el último apartado, en el que reflexionaré en voz alta sobre uno de los aprendizajes en el proceso de implementación de esta materia, quisiera detenerme en la pregunta: ¿por qué creen, no? Y es una pregunta retórica, ¿por qué creen que la lucha de las mujeres colocó en los planes de estudio su mirada? ¿Por qué se les hizo fácil o por qué les surgió la idea de que la lucha también tendría que disputar los planes y programas de estudio? ¿No? No es una pregunta, yo digo, es una pregunta sencilla que quizá ahora 3 personas podrían levantar la mano, pero yo convoco a que no, a que pensemos por qué pasa, qué nos dicen los planes de estudio de nosotros, de nosotras como universitarios. Y aquí justamente quiero decirles que un plan de estudios es un conjunto de cursos o asignaturas que estructuradas buscan lograr un objetivo educativo específico. Y ese objetivo es cambiante.
Lo que hoy pensamos que es digno de ser estudiado no lo será necesariamente 20 años después, ¿no? Lo que se consideraba en la carrera de periodismo cuando surge que era necesario estudiar, cambió 10, 15, 20 años después, lo mismo la carrera de sociología, leyes, demás. Y estoy hablando del ámbito universitario, pero los planes de estudio de preescolar también cambian. Lo que hoy queremos que sea la educación preescolar no necesariamente será lo mismo que pensaremos 30 años después, ¿no? Y en esos cambios, recientemente hay una serie de palabras que le llaman transversalización de la perspectiva de género. La misma noción de transversalización de perspectiva de género que ahora yo uso está en disputa y se generan diversos debates sobre qué sería. Pero es uno de los cambios que hoy está, digamos, en lo que estamos reflexionando respecto a los planes de estudio. Y vuelvo a esto. Este conjunto organizado de materias y actividades académicas forma la base de diferentes niveles formativos y busca cumplir con la construcción de conocimientos, habilidades y competencias, dependiendo el nivel, el área educativa y la disciplina profesional, ¿no? Y ustedes, aquí voy a hacer una breve pausa para hablar precisamente del SUA, que desde el 72, y ya sé que seguramente ya no han escuchado porque hace poco fue el aniversario, pero cuando se crea, fíjense, en el SUA decía, el sistema de universidad abierta de la UNAM está destinado a extender la educación universitaria a grandes sectores de la población por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajarán dentro o fuera de los planteles universitarios. Y en esta opción, fíjense, se dice en este plan primero, se impartirán los mismos estudios, se tendrán los mismos requisitos, se le otorgarán los mismos créditos, certificados y títulos. Es decir, era un plan de estudio creado para nuevas necesidades sociales, ¿no? Se creó pensando en un entorno, en un contexto, con un ideal de justicia. ¿Por qué? Porque los planes de estudio siempre están vivos y siempre tienen que estarlo. Y eso es muy importante y por eso a mí me da mucho gusto que estemos aquí reunidos, porque nos convocamos a pensar nuestra propia universidad. Y precisamente el plan de estudios tiene diferentes elementos y en cada uno de ellos yo les voy a platicar muy brevemente cómo se incorpora la materia de violencias contra las mujeres. Un elemento en los planes de estudio pues son las propias asignaturas o cursos. En el caso de nuestra asignatura en el SUA es una asignatura todavía optativa, pero en el caso de escolarizado desde la generación 2023 ya es una asignatura obligatoria. Es una asignatura. Todo plan de estudios tiene una estructura y secuencia de las asignaturas, ¿cierto? Ustedes a veces ni siquiera nos fijamos, nada más llegamos al siguiente semestre y decimos, ¿qué tenemos que meter? Pero no, es deseable que sí pensemos en qué estructura y secuencia tienen. Se piensa en los créditos. Fíjense que la materia no tiene créditos y eso es una ventaja pedagógica. ¿Se aprueba o no? Es decir, aquí no vamos a calificar si tienes 8, 9 o 10. Vamos a calificar si aprobaste y si tienes ese requisito. Eso en la asignatura escolarizada de requisito permanencia. Aquí en el SUA es optativa y sí tiene créditos. Es un requisito de egreso para la generación 2023 y decía es una materia que no tiene calificación. Justamente quisiera decirles las virtudes de siempre pensar los planes y programas de estudio como entidades que se tienen que revisar y actualizar, que tienen que tener una mirada atenta a las necesidades y condiciones de los estudiantes, se tienen que preparar para un mundo cambiante, tienen que ser planes de estudio que busquen la inclusión y la justicia. Siempre tendremos que mirar si algo de nuestros planes está excluyendo a alguien. Tenemos que siempre estar atentos al desarrollo de habilidades diferenciadas y hay que pensar siempre en una mejora continua. Y esta mejora no siempre o no necesariamente solo pensar en la innovación tecnológica. Hay otras mejoras que podemos pensar. Y justamente también se piensa que hay que desarrollar competencias transversales. Fíjense, hoy en los ámbitos educativos se dice que la transversalidad en la educación profesional tendría que ser transversalizar la salud socioemocional y la salud mental. Esto lo dicen ciertos organismos. Tendríamos también que transversalizar la imaginación y la creatividad,
La flexibilidad al calor de los cambios. La pandemia fue un ejemplo de cómo teníamos que flexibilizar nuestros planes de estudio, mutar o cambiar de espacio de aprendizaje, formas de vincularnos con la comunidad y también formar una ética de la vida en común. Y en todas estas transversalizaciones que se están pensando desde organismos internacionales, la transversalización de la perspectiva de género ha sido muy importante. Y a nosotros como facultad nos da muchísimo gusto pensar que estamos abonando a la experiencia colectiva respecto a cómo impartir estos temas. Y ya para finalizar, les quiero compartir que para mí, y aquí hablo en dos dimensiones personalmente, como profesora, Alejandra González Bazúa, ha sido un momento de gran aprendizaje, pero también he aprendido mucho de estos 4 procesos. Yo he estado al frente de la implementación administrativa de la asignatura, he estado en los trabajos de discusión de profesoras que tienen posturas divergentes, y eso es algo que he aprendido, a no tenerle miedo a nombrar desde nuestra universidad que tenemos posturas diversas, divergentes, y eso es muy importante ponerlo en cuestión, no tenerle miedo al disenso, ¿sale? ¿Por qué? Porque nuestra universidad es eso. Somos muchos, somos muchas, somos plurales. Tenemos que crear pisos comunes, eso es indiscutible. Pisos de respeto común, pisos de vida en donde la vida y la dignidad de las personas se resguarden, pero pensamos diferente. Para mí eso es un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces solemos hablar desde la autoridad moral e imponer nuestras ideas a las otras y otros. Y pensar que lo que nosotros pensamos es lo mejor que hay y no habría otra posibilidad de mundo. Yo he aprendido con humildad que no, que de verdad mis colegas me han enseñado a cambiar de opinión, me han enseñado a construir, yo creo, un verdadero pensamiento crítico. Algo que he aprendido también es la importancia de la administración, la importancia de que existan una serie de personas que trabajan, que hacen la talacha, ¿no? Que hacen un texto, que lo pulen, que lo entregan de manera ordenada. Y son trabajos a veces invisibles. A veces solamente vemos a una profesora o alguien que se arropa una creación, y no, en realidad es el trabajo de muchísimas voluntades que han estado aquí encaminadas. Y en ese sentido, justamente lo último que les quiero compartir es que para mí, en todo el sentido de la palabra, ha sido esta experiencia un verdadero aprendizaje. Me quiero detener en la palabra aprendizaje, que es aquello que cuestiona los conocimientos ya adquiridos. Yo quisiera pensar que ustedes aquí en el SUA terminarán y egresarán, sobre todo con una actitud de profundo aprendizaje infinito, ¿no? Que sepan que egresando seguiremos aprendiendo y que quizá lo que uno aprenda en la carrera es a poder ser consciente de lo mucho que ignora, como decía, como dice Platón, que dice Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, y efectivamente, entre más aprendemos y entre más aprendo sobre violencias contra las mujeres, entre más pienso cómo implementarlas pedagógicamente, siento que me falta un mundo infinito por experimentar, por saber. Y eso para mí es realmente alentador, ¿no? Saber que la universidad está viva porque el futuro les pertenece a ustedes, porque ustedes tendrán que saber cuáles son aquellas nuevas cosas que se tendrían que incorporar en los planes de estudio, y hay que hacerlo de manera responsable, informada, rigurosa. Y bueno, eso yo les quería compartir, ese aprendizaje de humildad, de no superioridad moral frente a otras y otros, y de apertura incesante, infinita frente al conocimiento, y que finalmente desde la universidad, por supuesto que podemos hacer algo. Sé que ya no me quedan muchos minutos, pero les quería contar experiencias y anécdotas respecto a cómo diversos estudiantes que cursan la asignatura no solamente hablan de una mejora en su formación profesional, sino también de cómo esto modifica las dinámicas familiares, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una parte de la asignatura dedicada a pensar la injusticia epistémica? ¿Cómo hemos aprendido a pensar un mundo
sin el conocimiento de las mujeres o pensando que las mujeres no piensan de la misma manera, ¿no? Y entonces, que eso ha empobrecido la historia del mundo, la historia de las ciencias sociales. Y entonces cuando van a la casa y se preguntan, híjole, ¿por qué el conocimiento de mi abuelita ha sido disminuido frente al conocimiento de mi abuelo, ¿no? Y cómo esto yo le pongo un nombre que se llama injusticia epistémica, transforma relaciones familiares también. Y eso también es la universidad, eso también somos. Somos un espejo del país, del mundo, de la vida en común que queremos habitar. Y bueno, tenemos mucho por hacer, así que yo les agradezco esta mañana de escucha. Gracias. Muchas gracias, doctora Basúa. Me gustaría nada más cerrar recordando un poquito, me gustó mucho esto que dijo la doctora Basúa, ¿no? No se trata solo de ver el día, sino de aprender a aprender y a aprender a pensar estos temas, ¿no? Y uno de los puntos importantes de este evento no solo es ver el camino recorrido, sino también tener en perspectiva el camino que nos falta por recorrer y recordar que no solo es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? De todas, todos y todes, pensar la violencia, pensar cómo la vamos a erradicar, cambiar nuestros hábitos cotidianos, no solo en los espacios universitarios, sino en nuestros espacios sociales, ¿no? Entonces, me gustaría terminar recordándoles a todas y a todos que se pueden acercar, como ya les comentó la doctora Milpas, en la división, la mayor parte de los que estamos ahí somos personas orientadoras comunitarias, se pueden acercar a nosotros y si no, se pueden acercar por correo o vía llamada telefónica con la doctora Milpas para cualquier tema de género que necesiten. Y bueno, me gustaría cerrar agradeciendo a todas las ponentes, a la doctora García Calderón, a la doctora Mónica Milpas y a la doctora González Basúa por acompañarnos este día en inaugurando este momento de reflexión. Entonces, les brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias.